Ok, ahí estamos ya con la grabación. Importante, jóvenes, mencionarles la forma o la modalidad que yo doy las clases en este formato virtual. Las clases y el horario es de 6 a 9:30, digamos, que como si fuera presencial, pero no vamos a estar las 3 horas y media en este formato virtual porque sería muy cansado. Entonces, hay estudios que dicen que más de una hora ya la persona no presta atención y ya se pierde el objetivo de la enseñanza. Entonces, lo vamos a hacer de una forma un poco diferente. A las 6 o antes de las 6, yo voy a dejar el material. En este caso, para que ustedes lo revisen, chequen, igual si puedo dejar la tarea, alguna práctica. Entonces, ustedes previamente de la conexión, que la conexión ahora en adelante sería a las 7, y prácticamente va a ser a las 7 las siguientes clases, las siguientes 12 clases. Pero igual, si hubiera algún contratiempo o algo, yo les aviso con tiempo de que se debería cambiar un poco el horario, pero normalmente va a ser a las 7. Entonces, vamos a conectarnos tipo una hora, donde yo voy a explicar la materia, voy a explicar algunos ejercicios, alguna práctica, y después ustedes pasan a ver los videos que normalmente dejo como complemento, así como también las tareas. Si pueden hacer las tareas, que son tareas prácticas, ojalá inmediatamente para que cualquier consulta o duda me escriban al WhatsApp y de esa manera resolverles de forma inmediata. Aquí yo les voy a dejar mi número de teléfono, únicamente para WhatsApp, por favor, o Telegram, si tienen también, cualquiera de las dos. Y de esa manera nos vamos a comunicar para ir resolviendo los ejercicios o los problemas que tengan. Si por alguna razón no terminan el ejercicio o la práctica durante el horario de clase, pueden escribirme en el transcurso de la semana, igual de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche más tardar, 8 o 9. Y los fines de semana no me escriban porque no les voy a contestar y les volvería a responder si fuera el caso hasta el lunes. Entonces, para que tengan eso presente, dentro de o fuera del horario de clases, no es que les voy a contestar inmediatamente, eso va a depender mucho de cómo esté, si estoy con otro curso o estoy con algún otro trabajo. Entonces, ahí me tienen un poco de paciencia, y si es dentro del horario del curso, ahí sí me comprometo a responderles de forma inmediata. Entonces, jóvenes, esa sería la modalidad. No sé si hay alguna duda o consulta. Listo. Me todo bien hasta el momento. Ok, perfecto. Sí es importante lo que les mencionaba de antes de que empiece la conexión, revisen el material para que si tienen alguna duda, de una vez abordarlo en esta clase o en esta conexión sincrónica. Entonces, dicho eso, ya claro esa parte, vamos a revisar lo que es el programa. Voy a empezar a compartir. Ok, entonces, todos están viendo aquí lo que es el campus. Correcto. Ok, entonces, la unidad 1, que es una introducción a las comunicaciones, es una presentación que algunos, porque no todos han estado conmigo en Auto 2, que doy al final del curso de Auto 2. Como en Auto 2 también se da una introducción, entonces vamos a hacer como una especie de repaso. Ahí voy a tocar unos temas adicionales, ya un poco más enfocado a lo que es ya este curso, pero igual, por si les parece, es que ya la vieron antes, es por ese motivo. Aquí va a estar el video que antes mencioné, de algunos conceptos básicos, y aquí les dejo la tarea, que es una tareita rápida, que para que ustedes ahí den una definición de lo que es un protocolo. Entonces, eso sería lo que está para esta semana. Pero primero, vamos al programa, que va a estar aquí arriba. Ok, este es el curso igual de Automatización Industrial 3. Es un curso teórico práctico. El tema de la práctica, al ser una modalidad virtual, ahora que estamos iniciando, todo lo vamos a trabajar con el TIA Portal y con los simuladores. Y esperemos que con el tema de la pandemia, esperemos que baje un poco para poder hacer unas prácticas ya en sitio. Igual la modalidad cuatrimestral, semana, aproximadamente 4 horas. Al final,
El propósito general es diseñar soluciones de control y automatización industrial analizando problemas prácticos en el campo de la red de comunicación y robótica industrial, por medio de la programación avanzada de estos equipos con la mediación del docente, con el fin de desarrollar las competencias que permitan su aplicación en sistemas reales en la industria. Entre los propósitos específicos, definir los conceptos básicos relacionados con la red de comunicación industrial y robótica por medio del estudio de sus características y de los diferentes tipos de comunicaciones entre dispositivos de control para su aplicación en el campo industrial. Analizar las diferentes redes industriales por medio del estudio de sus características, limitaciones y ventajas, procurando la escogencia adecuada para una determinada aplicación en el ámbito industrial. Establecer la comunicación con diferentes dispositivos de control a través del estudio y aplicación de las redes industriales, facilitando su comprensión y aplicabilidad en el campo laboral. Distinguir oportunamente los componentes estáticos, dinámicos, en la parte mecánica de los robots, mediante el estudio de sus diagramas y solución de ejercicios prácticos. Igual, con esto vamos a trabajar con un simulador que tiene la universidad para el tema del robot. Entre los contenidos, tenemos la unidad 1, que es hoy, que es una introducción a la parte de las comunicaciones industriales. Y después tenemos la unidad 2, que es la red Profidus, muy utilizada en la industria. Aquí vamos a ver un poco de cada una de sus características. Y igual, la idea es hacer un ejercicio con el TIA Portal para ver la parte de comunicación. Aunque igual en Auto 2 ya utilizamos el Profidus, pero simplemente lo usamos sin dar mucho detalle de cómo es que funciona, simplemente lo utilizamos. También la parte de Industrial Ethernet, y vamos a ver la teoría. Esto es una introducción también mucho a lo que se ve en un curso que se llama, de Cisco, que se llama, se me da el nombre, el de curso de redes básicas. CCMA se llama el curso. Bueno, así se llamaba hace un tiempo, no sé si habrá cambiado. Y en eso se ve un poco el tema de lo que es Ethernet, el tema de los protocolos, en este caso TCP/IP. Igual se ve un poco el tema de la capa CISO y demás. Después entramos a Profinet, que es una versión de Profidus, pero montada sobre Ethernet. Y vamos a ver un poquito, aparte de wireless, que hay que tener algunas partes de seguridad principalmente, porque al final los protocolos son lo mismo, lo que cambia la capa física, en lugar de ser un cable cobre, va por, en este caso, por el aire. Y después vemos la introducción a la parte robótica y las herramientas y la parte de práctica, la parte de programación. Que ustedes van a ver más adelante que la programación de robots industriales parece algo muy complejo, pero en realidad es algo muy simple. Entonces, aquí no hay que preocuparse con esto. Igual, el robot que vamos a programar, la forma que vamos a programar, no difiere tanto de un robot real. Entonces, va a ser una buena práctica. Okay, las habilidades es igual, poseer la capacidad de desarrollar la programación y configuración de los dispositivos de control y comunicación, utilizar con facilidad diferentes herramientas informáticas, implementar aplicaciones de automatización haciendo uso de las comunicaciones industriales y programar a nivel básico la parte de robots. Actitudes: cumple responsablemente con sus compromisos en tiempo y calidad, mantiene una actitud positiva y muestra interés en los temas relacionados con la tecnología. Un poco de la metodología es participativa, se incluyen prácticas, en caso de así, esta parte de un laboratorio, pero son simulaciones. También tenemos la facilidad de desarrollar competencias y en mi caso yo voy a exponer la lección con el apoyo didáctico, en este caso del material audiovisual, así como otras técnicas. Se establecerá en el curso una activa participación de los estudiantes para que sea facilitado el proceso de mediación pedagógica y finalmente se realizará un proyecto final. Vean que el proyecto final casi que vale igual que un parcial. Entonces, para que no se confíen, va a ser un proyecto práctico. Ahí yo tengo que buscar un proyecto que sea real. Entonces, normalmente planteo algo similar y ustedes tienen que desarrollar en este caso el proyecto. Y después la bibliografía, que igual puede encontrarse en esta, igual hay mucho en internet. Sí es importante buscar con lo que estamos trabajando. En la parte de automatización hay muchísima información, porque hay muchísimos fabricantes, cada fabricante tiene sus particularidades,
Si ya uno maneja bien un PLC, normalmente migrar a otra marca no va a ser tan complicado, pero igual tiene sus diferencias. Ok, esto sería lo que es el programa, la evaluación. Vamos aquí, volvamos un punto acá. Son 2 pruebas de 25%, son parciales, prácticas en clase. Estas son las que yo les voy a dejar como tareas, son prácticas en clase, que si no se dejaran como tareas, se estarían realizando durante la clase. Pero como ya estamos en una modalidad virtual, entonces quedan como tareas, como prácticas ya para que ustedes las desarrollen, ojalá dentro del horario de la clase, pero igual queda a discreción de ustedes si lo hacen durante el horario de clase o lo hacen en otro momento. Ok, jóvenes, esto sería el programa. No sé si hay alguna consulta o duda adicional. De mi parte no, profe, gracias. Perfecto. Todo bien, profe. Ok. Entonces, volviendo aquí a lo que es el campus, aquí voy a dejarles el mismo enlace que ya... Profe, ya mame, ahí viene la evaluación, ¿verdad? ¿Perdón? La evaluación, ¿cómo se va a tomar? Ahí viene, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Sí, en el programa está. Ok. Entonces, dentro del campus, igual, si por alguna razón perdieron el tema de los software, aquí está el enlace para que ya puedan igual descargarlos. En este caso también están las licencias y hay un video donde yo muestro cómo hacer la instalación de las licencias. Si por alguna razón ahí se les olvidó, ahí me escriben para pasarles el video. Igual está igual lo van a encontrar en el canal. Profe, eso es para ¿Perdón? instalar TIA Portal. Disculpe. Es que no. Esas instrucciones son para esas licencias son para instalar TIA Portal. Correcto. Son para instalar las licencias, en el caso del software de TIA Portal. Y recordemos que TIA Portal son 2 software, ¿verdad? Bueno, en realidad son varios, pero lo que están aquí son 2. El Step 7, o es el que programa el PLC, y el WinCC. Esos 2, digamos que se unen y en una sola interfaz que se llama TIA Portal, ahí están trabajando los 2. Pero hay que instalar los 2 software. Para que les quede ahí ese claro, porque ya me ha pasado que solo instalan uno, no instalan los 2. Ok, entonces, ya entrando ya en materia, recordemos que aquí va a estar lo que es la unidad 1, aquí está el material de hoy, y aquí está lo que es el video que van a chequear después, y lo que es la tarea que queda para hoy. Entonces, entrando ya a lo que es la materia, para introducirlo ya a lo que es Auto 3, está esta presentación. Ok, entonces, comunicaciones industriales. ¿Por qué son importantes las comunicaciones? Sigue por acá. Okay. ¿Por qué son importantes las comunicaciones? ¿Y qué son en sí? Las comunicaciones son un área de la tecnología que estudia la transmisión de la información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestionar el ciclo de vida de los productos industriales. ¿Cuál es el objetivo de las comunicaciones? El objetivo es, en el caso de la parte industrial, en la automatización, es el intercambio de información entre un equipo maestro, normalmente un PLC, y un equipo esclavo, normalmente un equipo de campo. Entonces, el objetivo es esa comunicación entre estos 2 equipos. Porque si algunas veces ustedes han tenido la posibilidad de visitar algunas empresas, hay veces que hay empresas que no tienen comunicación entre los equipos, no se hablan entre ellos, sino que son sistemas independientes. Pero hoy en día, la información es un activo muy valioso. Antes, hace muchos años, teníamos algo como esto que se muestra aquí, que se muestra como automatización tradicional. Todos eran procesos independientes, no se comunicaban entre ellos. Eso ha ido cambiando y ahora hay una automatización integrada. Todo se comunica entre sí.
¿Qué pasaba con la automatización tradicional, donde entre ellos no se comunicaban? Digamos que este es el proceso A, proceso B y proceso C. El proceso A alimenta el proceso B y el proceso B alimenta el proceso C. Digamos que con algún producto o alguna cuestión ahí se van en línea, están como una especie de línea de producción, que si este sistema falla, nunca se va a dar cuenta el proceso B. Él va a seguir esperando el material y nunca le llega. Ese no sería un caso tan crítico, pero imagínense en el caso que el proceso C sea el que falla y no puede recibir nada. Los otros dos no saben y siguen produciendo como si todo estuviera normal. Se va a producir una saturación a la salida, que eso puede tener pérdida de producto, puede ocasionar una falla mayor, puede ocasionar muchos problemas. Entonces, ahí existían los operadores o estaba llenas estas plantas de operadores donde ellos tenían que estar atentos a que todo estuviera funcionando. Y en el momento que algo pasaba, tenían que ir a pagar de forma manual cada uno de los equipos o los procesos. Esa era la automatización tradicional. Hoy en día, lo que se busca es que todo tenga una comunicación y esté entrelazado. Que si el proceso C falló, inmediatamente el proceso B y A se detienen o merman su producción porque saben que hay un problema con el proceso C. Esa es una integración. La comunicación siempre permite que se dé una mejora en el proceso productivo. Igual nos pasa a nosotros. Si nosotros no nos comunicamos, vamos a trabajar de forma descoordinada y eso va a evitar que logremos el objetivo o por lo menos que lo alcancemos de la mejor forma, de la forma más eficiente. Eso es lo que estamos estudiando hoy en día. ¿Cómo se comunican entre estos procesos? ¿Cómo se hace esa comunicación? Aquí vemos un poco lo que es la evolución de esos procesos. Vemos que en Auto 1, como mencionaba al principio, estudiamos los contactores, los temporizadores y los logos, o los micro PLCs o mini PLCs. Ya después en Auto 2 empezamos a trabajar con el PLC y en Auto 3 ya entramos a la parte de red de comunicaciones. Esa red de comunicaciones que es lo que nos vamos a enfocar en Auto 3. También hay otro concepto que se llama SCADA, que para algunos ya es algo familiar, para otros no tanto, pero un SCADA, para hacerlo muy sencillo, son una HMI o una interfaz que nos permite a los operarios, o a los, en este caso, a los ingenieros, poder visualizar todo nuestro proceso industrial. O sea, en unas pantallas yo puedo ver todo mi proceso y puedo controlarlo desde ahí. Puedo ver alarmas, puedo ver tendencias, puedo ver un montón de cosas que si solamente tuviera esto, contactores y logos y temporizadores, jamás voy a poder ver. Ahora que está muy de moda el tema de la industria 4.0, el tema de IoT, se enfoca mucho en esto, en la parte de comunicación, porque al final los datos es un nuevo activo. Los datos tienen un valor importante en cada una de las industrias, y la industria que no reconoce eso, pierde competitividad. Profe, Entonces, ¿puedes sí. ampliar un poquito la presentación? Ajá, gracias, profe. Profesor, disculpe, ¿qué es Industria 4.0? ¿Perdón? ¿Qué es Industria 4.0? ¿Qué es Industria 4.0? ¿Qué es Industria? Correcto. Ok. La Industria 4.0 es un término que nació hace unos años atrás, que lo que habla es como de una cuarta revolución industrial, que es una revolución donde ahora, vuelvo a ser redundante, los datos forman una parte importante. Antes no nos interesaba tanto esto de que todo estuviera integrado. Ahora que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde todo está interconectado, la industria 4.0 lo que busca es eso, que yo desde un elemento como una pieza o como una parte de un activo, un motor, lo que sea, me esté informando de cómo está su condición. Y no solamente que me informe al PLC, sino que le informe al técnico por medio de una aplicación celular o que le informe al ingeniero por medio de una aplicación web, pero que todo se esté comunicando entre sí. Aplica también no solamente para la parte industrial, que está muy enfocado ahí, pero también aplica para procesos de logística, para procesos de la parte de transporte, para la parte médica, no solamente en la parte industrial dura, sino que también en otras áreas.
pero en forma muy sencilla, o explicado de forma muy sencilla, la industria 4.0 lo que busca es que todo se comunique entre sí y que esos datos agreguen un valor a tu proceso. No sé si quedó un poco más claro o te enredé un poco más bien. No, no, tranquilo, ya quedó más claro. Perfecto. En el tema de IoT, yo hoy les voy a dar una charla, o les voy a más bien, poner un video de un compañero que trabajaba en el ICE y que ahora trabaja en IBM, que allí algunas compañeras como Fanny y Irma lo conocen. Él dio una charla sobre IoT. Entonces, como a mitad del curso, ahí yo les dejo el link para que conozcan un poco más el tema IoT y el tema de la industria 4.0, que no es algo tan nuevo, pero sí está muy de boca en boca hoy en los últimos años. Volviendo al tema acá, los sistemas de control, lo que es el control ya con PLCs, con contactores y demás, nosotros lo podemos describir en tres partes. Puede ser un sistema de control centralizado, donde todo está en un solo PLC. Ahí el PLC controla toda la planta o controla todo el proceso. Puede ser un sistema distribuido, que en este caso tengo varios PLCs y entre ellos se comunican. Y puede haber un sistema híbrido, que hay entonces un sistema que tengo varios PLCs y entre ellos se comunican y hacen el control de todo el proceso, y puede haber un único proceso aislado que tiene su PLC y no se comunica con nadie. Es así como el solitario, ¿verdad? Existen estas tres opciones. En la que nosotros nos vamos a centrar por la parte de comunicación son en estos dos, en el distribuido y en el híbrido, que son los que van a dar una comunicación entre ellos. Cuando hacemos una comparación entre un sistema centralizado y uno distribuido, también físicamente es fácil verlo, notarlo. En el caso del control centralizado, como todo está en un solo panel o en varios paneles, pero todo está muy saturado, se ve cosas como estas. Se ve una gran saturación de elementos, un montón de cables, y es complicado encontrar fallas y poder resolverlas, porque aquí, si no está ordenado, es sumamente complicado. En cambio, en un sistema distribuido, sí es muy fácil, o por lo menos es más fácil, encontrar fallas y problemas, y es más ordenado. No todo está centralizado en un PLC, sino que hay varios PLCs distribuidos por la planta, y cada uno tiene su función, pero entre ellos hay una buena sincronización, hay una buena comunicación entre ellos. Si ya queremos verlo un poco más como jerarquía o como capas, la parte de integración, los sistemas de control integrados o con amplia comunicación, se puede ver algo como esto que está acá. No tiene que ser igual, pero sí es algo que es muy normal ver en la parte más baja, ver lo que son los dispositivos de campo. ¿A qué me refiero con dispositivos de campo? Son las válvulas, son los motores, son las botoneras, son los que alarman, son todos estos equipos que están en el campo, que están en el proceso. Después vamos a otra capa donde están los dispositivos de control remoto, que son los módulos de entradas y salidas que están conectándose directamente al sistema de los equipos de campo. Para eso existe un protocolo que se llama buses de campo, que en este caso vemos aquí morado, que el morado significaba ¿qué cosa? El cable morado, ¿qué protocolo era? Profibus. Correcto. Entonces, por acá tengo Profibus. Existen otros protocolos de buses de campo, ahorita lo vamos a ver, pero aquí en este ejemplo viene Profibus. Y después de esa etapa de remoto, entrada y salida. No sé qué significaba morado, disculpe. Profibus. Sí. Ah, bueno, entonces. Ya seguimos a un siguiente nivel. El siguiente nivel ya es donde está el PLC. En este caso, ¿sí? Mira, yo no me acuerdo sinceramente. ¿Será que usted puede comentar qué son los otros? Si el moradito es el propio, es el amarillo y el verde. Ah, sí, claro. Sí, claro. En el caso de la parte de control acá, y para arriba
vemos que tiene un cable color verde. Ese es el cable típicamente que se le representa como la parte de Ethernet. Entonces, aquí todo esto aquí arriba es Ethernet, pero no es el Ethernet que nosotros tenemos típicamente en nuestras casas o en las oficinas, sino que es Ethernet industrial. Ya es un cable más robusto, ya son conectores más de uso pesado, y el cable es un poco más grueso, un poco más, tiene un mejor aislamiento, tiene un mejor aterrizamiento, lo que se llama el shield o el apantallado. Entonces, Profe, es un cable más robusto. ¿Cómo hacen para conectar, digamos, un PLC que está comunicándose por una red de Industrial Internet y otra que está conectada por Profibus? Ocupa lo que se llama un convertidor de protocolos, que en este caso es como este elemento que está aquí. Es como una especie de traductor. Al final, los protocolos de comunicación es como un idioma. Y para yo poder hablar, por ejemplo, con un chino, y que el chino me entienda, yo ocupo un traductor que hable de español a chino. Y si yo ocupo que el chino me entienda, entonces ocupo que el traductor habla de chino a español también para que yo pueda comunicarme con él. Profe, entonces, digamos, no necesito un PLC que sea compatible con los dos tipos de redes, sino si puedo utilizar un traductor de esos o un convertidor, no sé. Correcto. Profe, entonces eso vendría siendo como el protocolo. El protocolo es esto que se ve aquí como Ethernet y este como Profibus. Esos son los protocolos. Son como equivalente al idioma, como el idioma, español, inglés, por ejemplo. Entonces, Profibus, Ethernet, HART, todos esos que son protocolos son como lenguajes. Es como decir inglés, español, francés, portugués. Es como algo equivalente. Como hacer una analogía. ¿Alguna duda? Vamos, jóvenes. Sí, profe. Ok. Entonces, vemos que aquí ya tenemos Ethernet. El Ethernet ya es muy utilizado ya para capas superiores. Entonces ya vemos aquí la parte de redes. Y por último, la parte del SCADA y la parte de HMI. Es esta última de acá. Y pues ya sube a lo que es la nube, ya que es Internet, que aquí es donde se está enfocando mucho la industria 4.0, además de toda esta comunicación y el tema de mandar todos los datos a la nube. Y que ya puedo visualizar mi proceso o puedo visualizar todos mis datos en cualquier parte del mundo. También existe la opción que a veces me brinco etapas o me brinco capas, como por ejemplo acá, que tengo estos wireless IO, que vean que no pasa por ningún PLC, sino que ellos se brincan de una vez y llegan a un gateway, que es este elemento de acá, y ahí ya pasan a lo que es Internet o llegan al HMI o al SCADA, lo que sea. Igual puedo tener diferentes protocolos. Por ejemplo, aquí tengo Profibus, aquí ya lo paso a un 485, es un estándar, y ya después paso a inalámbrico y puede que llegue otra vez al gateway. Entonces, pueden haber diferentes caminos para llegar a un mismo punto. De eso es lo que trata la parte de redes y la parte de comunicaciones industriales. Entonces, este es un ejemplo de una industria. Cada industria tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes que Garavito, la planta térmica de Garavito, tiene una estructura similar a esta, que se muestra acá, pero habrán otras plantas que no tienen esto igual, sino que tienen directamente estos equipos, no tienen una comunicación de campo, sino que van al PLC por medio de señales analógicas y después ya pasan al sistema SCADA. Entonces, no todo tiene que ser exactamente igual acá, pero sí para que les dé una idea de cómo se podría observar un poco ese tema. ¿Ok? ¿Por qué la necesidad de comunicación? El típico sistema de control utiliza conexiones punto a punto
y esto provoca una gran complicación en los cableados de los dispositivos de campo, especialmente en grandes industrias como ingenios, cementeras, generadoras, etc. Eso me produce muchas complicaciones para detectar fallas rápidas y también para asegurar la información. ¿Por qué asegurar la información? Porque si ustedes se acordarán del curso de Auto 2, cuando vimos la parte de señales de 4 a 20 miliamperios, 0 a 10 voltios, esas señales tienen cierta tolerancia, pero igual no son infalibles, al ruido electromagnético. Entonces, no necesariamente si un sensor me está midiendo 10 bares, al PLC le va a llegar la medida de 10 bares. Puede que le llegue 9.5 o puede que le llegue 10 punto algo. Y entonces ahí no es una alta confiabilidad de que los datos están llegando bien. Entonces, eso es el problema de estas comunicaciones que utilizan señales analógicas o utilizan, en este caso, todo lo que es señales discretas, como 0,5 voltios, 0,12 voltios, 0,24 voltios. Todo esto produce ciertos problemas. Cuando hablamos de la parte de comunicación y todo este sistema de bus de campo, entre las ventajas es que me ahorra costos de instalación, porque ya yo puedo utilizar un mismo cable, porque ahí va comunicado, no hay que tirar un cable por cada sensor, sino que tiro un solo cable y ese cable se conecta a todos los sensores y de esa manera economizo mucho cable. Es más ordenado, obviamente, al tener menos cable va a ser más fácil de ordenar e identificar. Puedo detectar problemas en los dispositivos de campo, porque al hacer comunicación ya me va a dar más información. Ya el equipo, el sensor me puede decir, tengo un problema acá, tengo la tarjeta tal dañada, tengo un valor por encima del valor de máximo. Ya me puedo dar mucho más información. Con las nuevas tecnologías, incluso ya puedo alcanzar grandes distancias desde kilómetros. Yo puedo tener un sensor que está a 10 kilómetros y si quiero conectarlo, en este caso, por un cable, puedo hacerlo por fibra óptica. En cambio, yo no puedo hacer eso por un cable cobre tirando una señal de 24 voltios o de 420 miliamperios. Ya eso no se puede hacer. Tengo que utilizar a fuerza un sistema o un protocolo de comunicación. Es fácil de integrar con nuevas tecnologías. Ahí entra el tema de la industria 4.0 y el gran manejo de datos en sistemas computacionales como el tema del SCADA. Esas son las ventajas. Pero como todo, es una balanza. No todo es bueno, siempre hay ciertas desventajas. En este caso, como desventajas, es que se requiere un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. En este caso, ustedes están estudiando ya la ingeniería y requieren, en este caso, tener un mayor conocimiento para poder trabajar con protocolos de comunicación. Hay muchos técnicos que todavía son de la vieja escuela y no les gusta el tema de protocolos, el tema de comunicaciones, porque es algo que no conocen, porque requiere una capacitación adicional o especializarse. Y eso es algo que muchas veces no les gusta a muchas personas. Y también tiene el problema de que si ese cable, porque es un único cable que conecta 20, 30, 40 sensores, si ese cable se falla o se daña, entonces pierdo todos los equipos, o pierdo una parte importante de los equipos, dependiendo de dónde sea la falla que se ve en el cable. Esa es otra de las ventajas. Entonces, vean que al final, si lo comparo, tengo más ventajas que desventajas. Y por eso, hoy en día, la parte de comunicación ha formado o requiere, en este caso, de que se desarrollen cada vez más personas, porque es algo que está muy vigente y que va a seguir por ese camino. Ahora bien, entrando ya en lo que es la definición de un protocolo de comunicación. Antes yo a ustedes les mencionaba que es como equivalente a un lenguaje. Al final, un protocolo de comunicación, de forma de su definición, es que un protocolo es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Eso se llama bus de campo. Otra definición es, se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, la semántica y la sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. En forma más sencilla, porque de eso trata la tarea, que ustedes busquen un poco más de definiciones y hagan su definición con sus palabras. Al final, si yo puedo
simplificar qué es un protocolo de comunicación, yo lo puedo decir que es como un lenguaje que permite que dos máquinas, que dos sistemas de control se comuniquen. Pero para que algo se comunique, tiene que existir reglas. Para que ustedes me entiendan a mí, ambos tenemos que hablar español. Y para hablar español hay una serie de reglas que ustedes aprendieron de niños. Y aunque tal vez tenemos muletillas y tenemos ciertos errores gramaticales o errores a la hora de hablar, sí nos podemos entender porque los seres humanos tenemos cierta flexibilidad. Entonces, en el caso del lenguaje de los seres humanos, sí hay cierta facilidad o cierta tolerancia a errores. En el caso de los dispositivos de comunicación, los dispositivos de control, llámese PLCs, variadores, todos estos equipos, ellos son muy estrictos. Si usted cambia un poquito la sintaxis, no te van a entender. Así son de tiesos, o así son de cuadrados los PLCs y los demás equipos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es frustrante lograr que dos equipos se comuniquen. Pero yo puedo decir, es que ambos hablan Profibus, es que ambos hablan Modbus. Sí, pero puede ser que tenga una diferencia, tenga alguna cuestión, algún parámetro diferente entre ambos, y por eso no se están comunicando. Para que la comunicación se dé, tiene que cumplirse esa sintaxis, esa semántica y esa sincronización. Si no se cumple, no se van a comunicar. Entonces, a eso quiero llegar a ustedes con el tema de protocolo. Esto, la parte de reglas que definen la sintaxis, la semántica y la sincronización de la comunicación. ¿Ok? Dentro de la clasificación de la red de comunicaciones industriales, principalmente hay dos. Está la red de datos y la red de control. La diferencia radica en que una debe resistir ambientes hostiles. ¿Qué me refiero con ambiente hostil? Me refiero a procesos industriales donde hay mucha vibración, mucho calor, mucha presión, mucha temperatura, ¿qué puedo decirles? Como químicos, puede haber muchas condiciones que son hostiles para un cable común y corriente. Entonces, ante esa situación, yo ocupo redes de control que sean robustas, que soporten condiciones ambientales duras, que soporten ruido electromagnético, porque van a haber motores, van a haber cables de alta tensión. Entonces tengo que tener redes que sean muy confiables y para eso tienen que ser las redes de control. Un ejemplo de eso es Profibus. Pero también existen redes de datos. Las redes de datos son las que les gusta un ambiente más agradable. Ojalá dentro de un cuarto de comunicaciones, un cuarto donde hay aire acondicionado, donde está limpio, donde nadie va a llegar ahí con químicos, ni nadie los va a pisar con un montacargas. Entonces, estos son las redes de datos, donde no hay un ambiente tan hostil. Típicamente, la red de datos es cuando ya estamos por encima de la etapa del PLC, donde el PLC manda la información hacia lo que son los servidores, o a la nube, o al sistema SCADA. Entonces, ahí ya no hay un ambiente tan hostil. Entre el PLC y los dispositivos de campo, recordemos que dispositivos de campo son los que están ahí ubicados en el proceso. Son los sensores, son los variadores, son todos esos que están ahí en sitio. Se utiliza buses de campo. El bus de campo es un sistema de transmisión de información que simplifica enormemente la instalación y operación de las máquinas y equipamientos. Es el que nosotros hablábamos de que va un solo cable y ese único cable conecta 20, 30, 40, 50 sensores o equipos, y así me evito tirar un cable para cada uno. En el caso de los buses de campo hay una cuestión que se llama niveles OSI, que eso es lo que yo les he mencionado a ustedes, que se ve en un curso de Cisco o en varios cursos de redes. Es algo que se da, que dice que tiene 7 niveles de la capa OSI. En el caso de los buses de campo, se utilizan 3 niveles de esos 7. No vamos a profundizar mucho en esto, simplemente es para que ustedes conozcan. Lo vamos a detallar más en la parte de Ethernet, pero para hacerlo sencillo, nivel físico es la naturaleza de la señal. Si es por cable cobre, si es inalámbrico, entonces si es fibra óptica, ese es el nivel físico.
El nivel de enlace ya son ciertos protocolos de acceso, como la MAC address o el enlace LLC, que ya tienen ciertas funciones que para nosotros esto es transparente. Esto lo hace ya la tarjeta de comunicación. Nosotros no es que tenemos que programarle ahí la MAC, porque eso ya es algo propio de cada equipo, ni tenemos que programar algún protocolo o hacer algún ajuste. No, esto ya lo hace a nivel interno, es algo ya propio de la tarjeta de comunicación. Y el nivel de aplicación ya es a nivel del usuario, es cómo se presentan los datos, cómo se accede a estos, cómo se les da tratamiento, y ya es algo más propio de cada fabricante. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, perfecto. ¿Cuál es el objetivo del bus de campo? Bueno, ya lo hemos mencionado, es sustituir las conexiones punto a punto. Que si yo tengo 20 sensores de presión, que no tenga que tirar 20 pares de cable para hacer una conexión de 420 miliamperios o de 0,10 voltios, sino que tiro un único cable, un único par de líneas, y estas se conectan a cada uno de esos sensores, y de eso tengo información de cada uno de ellos. Y no solamente tengo la información de la presión, en el caso de estos sensores que estaba de ejemplo, sino que también obtengo datos de si están con algún problema, cuál fue la presión máxima, cuál fue la presión mínima, puedo configurarlos desde el PLC o desde forma remota. Entonces tengo esa serie de ventajas, porque ahora ya no va una señal analógica, sino que ahí van datos, va comunicación. Y es una comunicación muchas veces direccional. Entonces yo puedo configurarlos, puedo leer sus parámetros, puedo hacer muchísimas cosas que si tengo una señal de 420 miliamperios no puedo hacer. Generalmente son redes digitales, bidireccionales, como mencionaba, multipunto. Multipunto significa que se conectan a múltiples sensores o múltiples equipos, que es un bus serie, son solamente un par de cables, que se conectan a dispositivos de campo como PLCs, transductores, que son sensores, actuadores, como por ejemplo variadores, motores, sensores, equipos de supervisión, etc. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los buses de campo? Bueno, ya conocen ustedes Profibus, como ya lo han usado, pero también existe Modbus, que es muy viejo, es uno de los primeros protocolos, pero todavía se usa, es muy bueno para ciertas cosas. Existe DeviceNet, CanOpen, que se usa mucho en la parte de vehículos, Foundation Fieldbus, Profinet, ANSI-Bus, Longwork, que se utiliza mucho en la parte de refrigeración, igual que BACnet, se utiliza mucho en la parte de lo que es edificios inteligentes, y la parte que controla todo lo que es la parte de refrigeración, todos los chillers y eso. Entonces, estos son ejemplos de lo que son buses de campo. Existen otros, sí, pero estos son por lo menos los más conocidos. Y aquí se ven algunos ejemplos de cómo se ve lo que es el logo. Siguiendo un poco con las definiciones, en el caso de los buses de campo, igual en protocolos en general, existen normalmente dos tipos. Serían los propietarios y los abiertos. Los propietarios son propios de una empresa, por ejemplo Siemens. Siemens puede tener sus protocolos propietarios, es su idioma y nadie más lo puede hablar, solo Siemens. Son privados y son con licencia. Si yo quiero utilizarlos, tengo que pagar una licencia, normalmente son caros. Entonces, a eso no le gusta a mucha gente. Para eso existen también los protocolos abiertos o protocolos públicos. Por ejemplo, Modbus y Profibus son ya protocolos abiertos. Son protocolos que ya cualquiera puede usar y no requiere pagar una licencia. Ya están declarados, está un estándar, hay documentación para que cualquier fabricante, si yo agarro y digo, voy a fabricar un tal sensor y quiero que hable Profibus. Entonces yo voy a la página de Profibus y ahí aparece toda la documentación para que yo pueda agarrar y decirle a mi dispositivo, usted tiene que hacer así, 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 para que pueda comunicarse con Profibus con otros dispositivos. Entonces, de esa forma maneja este tema de protocolos abiertos o públicos. Son ya para uso general y no tengo que estar pagando licencia. Normalmente, la gran mayoría ahora de las empresas, como Siemens, Allen Bradley, Omron, Schneider, todas estas, trabajan la mayoría con protocolos abiertos. Pueden tener sus protocolos propietarios, pero ya la mayoría de las compañías
han apostado más por los protocolos abiertos, porque a las empresas, en este caso, los clientes, ya sean las cementeras, las generadoras y demás, no les gusta amarrarse a una empresa. Entonces, de esa manera, la gran mayoría ahora habla protocolos abiertos. ¿Qué dudas hasta acá, jóvenes? Bueno, a mí nada más me quedó que los abiertos, dijiste Profibus, ¿y cuál otro dijiste? Todos estos que están aquí arriba, todos estos son abiertos. Ok, gracias, profe. Con gusto. La gran mayoría son abiertos. Los privados son muy específicos de cada fabricante y normalmente no son muy usados hoy en día. Ok, comunicación entre PLC y sistemas de control. Para los sistemas de control que antes mencionábamos, el distribuido y el híbrido, se requiere comunicación entre controladores y para ello se requieren protocolos de comunicación industriales robustos y con una alta confiabilidad. ¿Por qué alta confiabilidad? ¿O qué significa esto de confiabilidad? Esto lo que quiero entender es que es muy probable que no vaya a fallar, que no va a tener un problema y que me va a dejar colgado un proceso, que me va a dejar una falla que si entre dos elementos no se comunican. A eso se refiere con confiable, que hay una muy poca probabilidad de que falle. Entonces, esta alta confiabilidad y esta parte de robusto quiere decir que yo tengo mucha seguridad de que va a funcionar y no se me va a producir un problema de comunicación. Y para eso utilizo esos protocolos de comunicación. En la parte de los drivers, cuando yo tengo que comunicar un PLC con un variador, muchas veces puedo utilizar protocolos como el Modbus, pero también existe Profibus, Profinet y otras opciones que normalmente el fabricante te lo da como una tarjeta adicional. Si ustedes se acordarán de Auto 2, creo que sí, en el variador vimos que normalmente había un puerto que se llamaba el RS485. Ese puerto que aparecía con un A más y con una B menos, ahí hacían los pines A más, B menos, era para poder comunicarse normalmente a través de Modbus. Ya viene por defecto. La mayoría, no todos los variadores lo tienen, pero la mayoría tiene esa opción de comunicación. Si yo quiero otro protocolo, entonces normalmente tengo que comprar una tarjeta adicional. En el caso del variador que hay en electrónica, en el laboratorio de automatización, perdón, ahí existe el variador que es de Siemens, viene con una tarjeta adicional que es de Profibus. Entonces, si esperemos que este cuatrimestre tengamos la posibilidad de ir para que ustedes puedan, que es una de las prácticas, comunicarse el PLC y controlar el variador, en este caso, desde la HMI. Entonces vamos a poder arrancarlo, pararlo, darle cambio de giro, regular la velocidad, ver la velocidad real del motor. Ahí vamos a poder ver todos esos datos por medio de la comunicación Profibus que va a haber entre el PLC y el variador. Pero sí es con una tarjeta adicional. Ok, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que quiero obtener? Normalmente dispositivos de campo. Bueno, normalmente quiero obtener el dato de proceso. Si es un sensor de presión, quiero saber la presión. Si es un sensor de temperatura, quiero saber la temperatura. Pero adicionalmente, en el caso de, por ejemplo, variadores, yo quiero saber también la frecuencia que está trabajando, quiero saber la corriente, quiero saber la tensión, quiero saber otros parámetros, quiero saber si tiene una falla, qué tipo de falla. Quiero saber más de lo que normalmente podría obtener con unas señales analógicas o señales discretas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. No solamente tener acceso a través del keypad, que es este modulito acá, que yo tengo que, para poder verlo, en el caso de un variador, tendría que ir físicamente donde está el variador, abrir el panel y empezar a navegar con estos botoncitos de acá para ir viendo diferentes parámetros, sino que yo quiero verlo desde un HMI, desde un SCADA. Y para hacer eso, la única forma es con comunicación. ¿Cuáles son parámetros importantes? El estatus, información de falla, variables, como antes mencionaba, y es lo típico que quiero leer. ¿Cuáles parámetros yo quiero escribirle normalmente a un elemento, a un dispositivo de campo? Bueno, normalmente en el caso de un variador yo puedo darle el comando arranque y paro,
los tiempos, la referencia y el reset. Pero también puedo funcionar como una especie de sincronización, como antes mencionamos al inicio, que si el proceso va a falla, le avise a los demás procesos para que no continúen trabajando o que mermen su producción. Esa es la forma de sincronización. Para darles un ejemplo real, ya de hace varios años, yo trabajé en Alunasa hace como 10 años, y ahí tenían un problema con dos variadores de frecuencia que controlaban un equipo que en este caso era un bobinador, no era la de colada. Entonces salía como unas láminas y hay un variador que tenía que estar moviendo unos rodillos para aplanar la lámina, y había otro rodillo más adelante que era un enrollador que iba enrollando la lámina. Entonces, entre estos dos equipos, entre la que era el bobinador, los rodillos y lo que era el enrolador, tenía que haber una sincronización, tenían que hablarse entre ellos. Al inicio, lo que hicieron fue con señales analógicas, señales de 420 miliamperios. El problema es que había mucho ruido eléctrico, y entonces a veces el variador veía un valor que no era correcto y pegaba un brinco, entonces la lámina se reventaba o se aflojaba y ya no quedaba muy bien. Entonces, parte de mi proyecto fue instalar tarjetas de comunicación, en este caso me parece que era Modbus, si mal no recuerdo, y que se diera una comunicación entre ellos, de tal manera que no solamente se comunicara en este caso la velocidad en la que iban, sino que permitieran sincronizarse, que si este paraba, el otro paraba inmediatamente, y era en cuestión de milisegundos. Entonces, eso permitió que el proceso mejorara su calidad y tuviera, por supuesto, menos problemas en temas de sincronización. Entonces, ese es un ejemplo ya real, ya hace unos años, que les puedo comentar. ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿De esto que acabamos de ver? De mi parte, no. Todo está muy interesante. Okay, perfecto, jóvenes. Entonces, ya quedaríamos acá con la explicación. Recuerden ustedes ahora ver este video y también investigar un poco más de protocolos y contestar lo que es la tarea. Eso sería lo que correspondería por hoy. Recuerden que con este número... La tarea se puede hacer en Word y después subir el archivo. Sí, cualquiera de las dos. El campus. Sí, correcto. Recuerden que cualquier duda o consulta, dentro de los horarios que mencionaba, ahí está mi número, ya sea por WhatsApp o Telegram, y quedo al pendiente entonces de cualquier consulta. Jóvenes, pasen buena noche, ahí quedo al pendiente. Ok, bro, bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.